para disipar las lagunas mentales selectivas de varios de ustedes, para aclarar las mentiras que una vez más están diciendo. Yo les recuerdo que las asignaciones que se estarán haciendo serán simple y sencillamente con la ley en la mano. Una ley aprobada por ustedes cuando eran mayoría, con las reglas que fueron aprobadas por ustedes en aquel momento, con reglas que cuando tenían la mayoría sí les parecían legítimas, les parecían justas, democráticas, les parecían hasta de vanguardia. Y ahora que la gente los ha mandado al basurero de la historia, pues entonces empiezan a quejarse. Dos cosas puedo decir para concluir, senadora presidenta, compañeras y compañeros. Habrá reforma constitucional al Poder Judicial en septiembre y estará el Congreso de la Unión en la Cámara de Diputados y Senadores representados por una mayoría de quienes formamos la Cuarta Transformación. Sé que les duele, así es que sóbense, es lo único que les queda. Quiero empezar diciéndole a quien me antecede en la palabra, qué lamentable que no puedan ser honorables en el triunfo. Sóbese, dice el señor de Morena, el vocero de Morena, sóbese, dice quien representa al gobierno en esta tribuna. Yo creo, señor legislador, que quien se va a tener que sobar, lamentablemente por el abuso de poder y por la destrucción de las instituciones, son los más pobres. Es a quienes ustedes estarán lastimando, destruyendo al Poder Judicial. Y lo primero que hay que decirle aquí al gobierno y a Morena es: no tienen 2/3 partes para destruir al Poder Judicial. Se quieren robar 80 votos en la mesa para tener más diputados de los que el pueblo de México les dio. Eso es. Escucho con atención todo lo que aquí se dice. También lo he escuchado dentro de los foros y encuentro como que son dos discursos total y absolutamente distintos. No sé en dónde se perdió la brújula. Hemos estado definitivamente en los foros y me he encontrado que inclusive gente muy preparada, lo único que llega es a defender su puesto y su cargo y llegan, pero con la espada desenvainada, pero sin haber leído la propuesta. Y acá pues escucho que ven nada más los titulares o a lo mejor las 5 columnas, pero no leen las notas de fondo. ¿A qué me refiero? Que nuestra propuesta, esta propuesta que hacemos nuestra, es realmente una propuesta que lo que busca es un cambio verdadero, un cambio en favor de la gente. Falso que se quiera poner a pura gente incondicional del presidente López Obrador o de la presidenta electa Claudia Sheinbaum. Si se quisiera hacer, tendríamos los votos para hacerlo. Entonces, que no los engañen, los votos los tenemos. Esto se está abriendo porque se quiere hacer una reforma que modifique y que cambie para bien lo que hoy tenemos establecido. Vale la pena aclarar que no se modifica en nada los requisitos que tiene hasta ahora, se mantienen los requisitos para asumir los cargos del Poder Judicial. Se sigue exigiendo la carrera de derecho. Es importante, los méritos obtenidos en el desarrollo de la actividad serán tomados en cuenta, se escogerán los mejores perfiles, se aumenta un solo punto, sí, la elección popular. Pero eso validaría a cualquiera y en esa elección popular lo que se está valorando son los valores, los principios éticos que son indispensables, la honestidad. No está resuelta la forma en la que va a ser dada la elección, no está resuelta, la estamos buscando, queremos la mejor forma. Los invitamos a que nos hagan propuestas, porque hasta este momento ni en esta tribuna ni en los foros han llevado propuestas realmente valiosas, contundentes, que modifiquen o que enriquezcan la propuesta.
Hacen falta esas propuestas y yo creo que hay gente muy valiosa que podría darlas. Estamos trabajando para tener un sistema de elección que no sea oneroso, que sea transparente, que sea claro, que todos puedan aceptarlo. Los invitamos a que se sumen a él. Estamos pensando en las tecnologías que hoy están al alcance de todos para poder hacer estos cambios. No se toca en ningún momento los derechos de los trabajadores. Quiero ser muy enfática porque han manipulado a los trabajadores diciendo que les vamos a quitar sus derechos, que no van a recibir sus pensiones o sus aguinaldos. Nada de eso es verdad. Nosotros queremos y cuidamos también a los trabajadores. Estamos a favor del derecho. Todo lo que se ha cambiado y se ha modificado o lo que se dice no es realidad. Lo primero que tendría que hacer es invitarlos a que realmente lean a fondo la iniciativa, sin tener telarañas en la cabeza, sin estar con la espada desenvainada peleando, buscando a ver con quién se pelean o defendiendo sus cargos o hablando de los méritos personales. Esto no se trata de temas personales, esto se trata del beneficio de nuestro país. Y en ello va también el tema de justicia, porque el tema de justicia aquí y en todo el país ha tenido grandes faltas. Tenemos estados donde nos comentan que compañeros están en la cárcel por haber sido de oposición, por haber hablado en contra. Es de veras inaceptable. Sí se requiere una reforma de fondo al poder de justicia. Sí queremos un mejor poder de justicia, queremos lo mejor. Y esta es una muy buena oportunidad para tener la mejor reforma. Solo dejemos ya las armas a un lado. Pongámonos a trabajar con el corazón, con la conciencia, con la cabeza y comprometidos con nuestro país. Créanos que si quisiéramos hacer algo distinto, podríamos hacerlo. No, lo que queremos es que a México le vaya mejor. Lo que queremos es tener a los mejores jueces, a los mejores ministros, el mejor sistema de justicia. Pero para eso se requieren hacer cambios. Nadie podría decir que lo que tenemos nos ha dado los resultados que deberíamos de tener. Diría José Martí, hacer es la mejor manera de decir. Yo soy martiana y en eso creo. Así que con hechos demostremos que estamos a favor del pueblo y que vamos a hacer lo mejor por esta reforma. ¿Cómo que hemos anunciado que vamos a dictaminar sin modificar nada, que estamos dispuestos a eso desde ya? Claro que no. Para eso de verdad están siendo estos diálogos nacionales en donde principalmente hemos estado escuchando las voces vinculadas al Poder Judicial Federal. Y me parece que se oponen en lo general porque no han comprendido la intención que lleva esta propuesta de reforma. Ya se ha dicho que no se pretende quitarle un solo requisito de elegibilidad y mucho menos de cualidad, de excelencia y de idoneidad a quienes vayan a ser por este nuevo método que se propone los nuevos ministros, magistrados o jueces. Hay la posibilidad de que los jueces y los magistrados participen acorde con la estructura de la carrera judicial que ya existe, agregando un requisito que sea el refrendo de la voluntad popular después del nombramiento que le dan sus procesos de formación, de calificación, de evaluación, de nombramiento interno. Hay la idea de adecuar la carrera judicial para que se abra, para que la experiencia para ser juez también se tome en cuenta en la práctica fuera del Poder Judicial, no solamente adentro de oficial judicial, de actuario, de secretario proyectista, de secretario de acuerdos. También el ejercicio de la abogacía se puede dar. No es un acto de fe, compañera diputada Beatriz, el que la elección le vaya a dar o quitar cualidades a un prospecto a ministro o magistrado o jueza. No, el voto no le va a dar más ni le va a dar menos. Creemos y apostamos a eso, que le va a dar verdadera independencia. El procedimiento que existe ahora, necesariamente sacar 1 por 2/3 partes entre 3, necesariamente obliga
a un acuerdo partidista de grupos parlamentarios. Eso le da un sesgo partidista al nombramiento. Así ha sido desde hace bastantes años. Y las posiciones en esta Suprema Corte hoy día revelan que adquirieron esa predisposición para resolver un grupo de ministros y otro grupo de ministros. Simplemente imaginemos que un juez o que un magistrado, que un ministro, con los requisitos que hoy exige la Constitución, más otros, no de carácter político partidista, vaya a tener con el voto popular algo que lo ponga encima de cualquier acuerdo que pueda haber en este Senado de la República en la siguiente legislatura, vaya a ponerlos por encima de cualquier intención de propuesta de candidatos que lleguen a través de los partidos o de la Presidencia de la República para ser conducidos hacia el proceso previo de la calificación que va a hacer este Senado. Imaginemos un ministro de la Corte como lo propone hoy el presidente, y fuera de la vértebra principal que tiene la reforma, todo está a discusión. Dijimos el otro día que hay 3 puntos: que hay elección, que se respete la independencia judicial y los derechos de los trabajadores. Todo lo demás está en la mesa de la discusión. Lo repetimos, imaginemos un ministro con todas las dotes de capacidad, de conocimientos, de cualidades, de excelencia, de idoneidad para desempeñar el cargo, y electo por 12 años, ¿no será independiente del presidente y del resto de los poderes de factor que hay en este país? Imaginemos un ministro que llega con el voto popular en un proceso de campaña en donde no habrá eventos de territorio. ¿A dónde va a ir a tocar el crimen organizado? A la pantalla de televisión en donde esté frente a un foro de discusión, frente a un panel, los prospectos a ministros o magistrados. Al revés, hoy es más vulnerable los procedimientos que existen porque los exponen mucho a través del procedimiento actual. Yo creo que de lo que se trata es de conseguir que con la independencia verdadera de los miembros de la judicatura del país pueda empezar a erradicarse la corrupción. Cuando un ministro no tenga ninguna dependencia de ningún poder. Permítame el orador. Antes de ningún otro poder. Permítame el orador. Será verdaderamente independiente. Diputado, permítame antes. Señora Presidenta, por alusiones personales. Hasta 1 minuto. Muchas gracias. Quiero aprovechar el comentario que hizo el diputado Gerardo Fernández Noroña para reiterar algo que ya expresé aquí. Porque por más que les tratamos de explicar a la oposición, no entienden. Yo les ofrecí hasta recomendarles una pomada para sobarse. El diputado Juan Ramiro Robledo ha hablado con una precisión que solamente alguien con su experiencia y conocimiento lo puede hacer, y siguen sin entender. Y el diputado Fernández Noroña le da su medicina a la oposición. Entonces yo no sé cuál de las 3 quieren, pero así vamos a continuar, porque nosotros, yo en lo personal, prefiero que me llamen populista si lo que estoy planteando es que haya justicia para el pueblo, y eso es lo que busca, lo que propone la reforma constitucional que nos planteó el presidente de la República y que hemos anunciado más de una vez, que en septiembre habrá reforma al Poder Judicial. Gracias por concederme las alusiones personales, senadora presidenta. Muchas gracias, diputado. ¿Con qué objeto, diputado Juan Ramiro Robledo? Pues, diputado Robles. ¿Con qué objeto, diputado? No lo escuché. Fui aludido, señora presidenta, por el diputado Robles, si me permite. Permítame, diputado, no hay alusiones sobre alusiones. En dado caso, le puedo dar el uso de la palabra por hechos, pero al final del debate. Porque así lo dice el reglamento, diputado. Sí. Mire, le voy a leer
El último párrafo del artículo 24, el último párrafo de las reglas básicas del funcionamiento de la comisión permanente. Si en la respuesta a alusiones personales se genera una nueva referencia personal, ello no será motivo para que el recién aludido solicite nuevamente la palabra. En consecuencia, no habrá alusiones sobre alusiones. Estimado diputado. No le escucho, por favor, sonido en el escaño del diputado Robles Montoya. El tenor de esa disposición se refiere al mismo orador aludido, no a un tercero. No hay alusiones sobre alusiones, porque le di el uso de la palabra por alusiones. Por favor, diputado. Pero por hechos al final del debate, con mucho gusto. ¿Con qué objeto, diputado Fernández Noroña? Sobre ese mismo tema, senadora Presidente. Sí, ya tomó la mesa la decisión y se respeta, pero efectivamente esa norma aplica cuando el orador responde a quien lo aludió y quien lo aludió pide nuevamente la palabra y entonces dicen que no hay diálogo, que por cierto el diálogo hay, el debate hay, ya hay un precedente de un debate larguísimo que dimos entonces cuando Corral era Paniaguado y un servidor en la Cámara de Diputados. Yo francamente creo que en el caso que nos ocupaba, ya fue resuelto, sí procedía la alusión porque es una alusión a una persona diferente y de repente pudiera uno decir barbaridades de un compañero o compañera de la permanente y estaría en estado de indefensión si él no había estado en el debate y es aludido durante una respuesta a una alusión. Solo quería hacer esa precisión. Entonces, que ustedes se expresen de esta manera de la gente que no piensa como ustedes, me parece indignante, me parece una burla y me parece naco de su parte. Naco que les digan pomada, pónganse pomada. Ya quisiera verlos a cualquiera de ustedes que cuando verdaderamente tengan un dolor verdadero porque alguien les falta en su casa, porque hoy tenemos más de 192,742 homicidios dolosos, 192,743 homicidios dolosos. Diputada, permítame que la interrumpa. Vamos uno por uno, conforme vi que levantaron la mano, por favor. ¿Con qué objeto, senador Gabriel García? Para ver si me permite una pregunta. No, compañero, ¿Acepta gracias. preguntas la oradora? Las No que usted acepta. guste, mi curul, cuando termine mi intervención. Gracias. ¿Con qué objeto, diputado Leonel Godoy? Por alusión, porque me dijo naco. ¿Le dije qué, perdón? Naco. Por alusión. No ha lugar, estimado diputado, no lo aludió directamente. ¿Con qué objeto, diputado Noroña? Sí, hay alusiones implícitas, senadora Presidente, y los racistas y clasistas nos dicen nacos, nos dicen mugrosos, nos dicen chairos, nos dicen, a mí me hasta changoleón me decían, que son mis nahuales. Como Paniaguado, dice usted, compañero, ¿verdad? Fíjate, ahí está, alusión sobre Estamos alusión, haciendo uso de así la es que palabra pido la disputada. palabra No por hay alusión sobre sí. alusión. Continúe, por favor. Gracias, diputada. Oiga, primero que nada, me parece increíble que reconozcan infinidad de argumentos. Yo dije que naca es la expresión que hizo su compañero. Dolorosa es indignante lo que hace su compañero al decir todo eso antes. Nadie de nosotros representa al total de la fracción en donde estamos inscritos. Nadie tiene toda la opinión de una militancia, de una ideología o de una propuesta de programa, pero todos contribuimos a formar criterios, a formar posiciones, a formar opiniones. Uno de los oradores de Acción Nacional dijo: queremos una reforma consensuada. El consenso parece ser que en su concepto es lo más antidemocrático que hay, porque basta con que una persona diga que no para que no haya consenso, pero entendemos que lo que quieren decir es que se tomen en cuenta sus opiniones, pero no ha habido opiniones. Si nos facilitarían el trabajo a quien estamos en la tarea práctica de elaborar el dictamen, que propusieran alternativas al procedimiento de elecciones, a los requisitos, modalidades, etcétera. Pero todo lo que hemos escuchado es no y no y no, así
pues nos están cerrando la posibilidad de abrirle el expediente de la Comisión de Puntos Constitucionales a la oposición. Diputado. Pediría que se leyera el diccionario, pero la haré directo. Se dijo denostan y el verbo denostar es irregular, se conjuga denuestan. Y se dijo muchos curules y curules femeninos, se dice muchas curules. Es un servicio a la comunidad opositora. Se ha estado reiterando en este debate que lo que buscamos es aplastar a la oposición. No, aplastados ya están. Aplastados por el pueblo de México que decidió mandarlos al basurero de la historia. Y nosotros, un poco preocupados, pero también respondiendo a sus discursos, debates. Me recuerdan algunos personajes como la Chimoltrufia, que dice una cosa en un momento y luego dice otra. Así se comportan. Y ahora se vienen a tirar al piso, porque les decimos lo que corresponde a un debate político. ¿Les duele? Como lo han expresado y confirmado, pues sóbense. ¿No es suficiente? Pues una pomada. ¿No es suficiente? Pues acudan al doctor Noroña para que les aplique la medicina a la que se están acostumbrando. No, no se tiren al piso. El pueblo ha vuelto a expresarles su repudio. El pueblo ha vuelto a expresarles su rechazo. Y en un ejercicio de total distorsión discursiva, aquí pretenden venir y decirnos que no representamos a la mayoría calificada que tendremos como bloques parlamentarios. Y les vuelvo a recordar que su pronunciamiento, su argumento es maniqueo, porque ustedes saben muy bien, como ya lo dije en mi intervención anterior, que se fundamenta en la ley que aprobaron PRI y PAN en el 2014. Pero quieren ganar en tribunales lo que no ganan en las urnas, porque el pueblo ya los conoce. Por eso me daban risa cuando los escuchaba en plena campaña decir que iban a dar la gran sorpresa y que iban a ganar la mayoría, la presidencia de la República, y la realidad los ha colocado. Y por eso yo los vi al principio, después de la elección, pues muy confundidos, muy molestos. Después de varias sesiones como que se serenaron, pero algunos males asesores mantienen, porque ahora se están inventando esto de la sobrerepresentación, porque parece nado sincronizado. Comunicadores, supuestos intelectuales, vienen a plantear lo mismo. Y la verdad es que nosotros estamos pensando hacer todas estas reformas porque Morena, PT Verde seremos mayoría calificada y responderemos a los 100 compromisos que hizo la doctora Claudia Sheinbaum durante su campaña. Permítame, por favor, diputado. ¿Con qué objeto, diputado Fernández Noroña? Senadora Presidente, si le pudiera preguntar al orador, si me permite una pregunta. ¿Acepta el orador una pregunta del diputado Fernández Noroña? Por supuesto, claro. 1 minuto, por favor, para hacer la pregunta y 2 para contestar. Gracias. Muchas gracias. ¿Qué opinión tienes, compañero diputado, de que la oposición se dice vocera de las madres buscadoras, del pueblo que es tratado con racismo, con clasismo, que no se le imparte justicia, que las cárceles ciertamente están llenas de inocentes, de este poder judicial que nos arrogantemente se negó a hacer una reforma a sí mismo, a ese poder, y ahora descalifican la posibilidad de que el pueblo pueda elegirlos por voto universal, secreto y directo? ¿Qué opinión te merece? Porque están comentando como si nosotros estuviéramos burlándonos del dolor de nuestro pueblo,
Y justo es lo contrario, nosotros lo representamos, lo defendemos, lo respaldamos, lo acompañamos y lo que estamos buscando y exigiendo es justicia. Entonces, esta posición que tú planteas como maniquea, yo te pediría que pudieras desarrollarla porque me parece efectivamente una posición muy perversa. Adelante, diputado, por favor. Gracias, senadora presidenta. La verdad es que vienen a hablar también aquí de los pobres, cuando han buscado hacer todo lo contrario. Lo que nosotros planteamos como movimiento con López Obrador y ahora con Claudia Sheinbaum, que lo ha reiterado, es separar el poder político del poder económico, precisamente porque queremos acabar con las injusticias, con los sesgos. Y mi opinión es totalmente negativa, compañero Gerardo. Por eso lo he planteado desde la primera legislatura de la Cuarta Transformación. Un día subí a tribuna a decir, es que no entienden, a ver cómo les explicamos. Y luego algún compañero, porque también hay gente de verdad que yo respeto mucho en la oposición. En Acción Nacional tengo amigas y amigos que yo respeto por su capacidad legislativa, sus conocimientos. Una vez, alguien de ahí, por respeto no menciono su nombre, creo que también ya lo dijo, me planteó, pues no sabemos qué hacer, ya no entendemos, porque por más que golpeamos a López Obrador sigue creciendo en su popularidad. Y es que se han equivocado una y otra vez. Por eso después dije, no solamente no entienden, sino no entienden que no entienden. Y esa es la realidad en la que viven. Y miren, uno de sus aliados ya desapareció. Y ustedes van para la misma ruta. Ahora ya están hasta peleados. Ya salen a decir que fue un error haber ido juntos. Lo que fue un error es haber ido en contra del proyecto de nación de López Obrador y en contra del proyecto que está impulsando Claudia Sheinbaum Pardo, que es el mismo proyecto, con su sello personal de Claudia, como ya se ha visto en sus primeros nombramientos. Concluye respuesta. Gracias, senadora presidenta. Por eso creo que sus argumentos no tienen de dónde agarrarse. Cometen una y otra vez el mismo error. Aquí vino alguien a decir aquí en esta tribuna, ¿qué tipo de juzgadores queremos? ¿Que no tengan experiencia? ¿Qué tipo? Yo les digo, lo que queremos es juzgadores que hagan justicia. Como no se ponen a platicar con el pueblo, no saben que el pueblo dice que no sienten justicia, la sienten muy lejana, solamente para los ricos, solamente para los que tienen algún contacto con influencias, solamente para un pequeño grupo. La justicia está muy lejana del pueblo y por eso es la columna vertebral. Y no vamos a renunciar a nuestra capacidad de decidir. Nuestros grupos legislativos no lo harán, pero estamos escuchando. Yo algunas propuestas me han parecido interesantes. Permítame, diputado, por favor. ¿Con qué objeto, senador Reyes Hurtado? ¿El orador acepta una pregunta del senador Hurtado? Por supuesto, gracias. 1 minuto pregunta, 2 respuesta, gracias. Gracias al orador por aceptarme la pregunta. Y aprovechando que habla de justicia, diputado, y que habla de lo que ya se ha discutido mucho, el proceso y el método de selección de los jueces. Hace algunos meses se dio a conocer públicamente un famoso convenio firmado por los presidentes del PRI, del PAN y candidatos en Coahuila, donde acordaban repartirse una magistratura del Poder Judicial del Estado vía convenio, ahí en una servilleta. En una servilleta. Uno de los escandalitos después de la elección de Coahuila. Eso refleja la personalidad del PRI y del PAN. Lo que quieren es repartirse el pastel, ¿no? En esa ocasión, pues, ¿cuál elección? Ni siquiera respetaron la mínima regla de designación de la ley local, que sabemos los magistrados locales son designados por dedazo y por compadrazgo. ¿Qué opina usted de esto?
¿Elección de magistrados y ministros por acuerdos en lo oscurito? Concluya. ¿O elección directa por el pueblo? Gracias. Adelante, diputado, conteste, por favor. La verdad, senador Reyes, apuntas a un tema que demuestra que lo que yo he dicho antes es realidad. Tienen memoria selectiva. Hay cosas que no quieren recordar, porque nunca salieron a señalar, a decirle a su dirigente nacional que lo que estaba haciendo era lo menos una porquería. Ahí sí se les olvidó. Ese es el tipo de justicia que quieren, que dirigentes, que cuadros directivos de esos partidos lleguen del modo fácil vía la negociación, vía, como alguien ya lo argumentó de nuestro movimiento aquí, como se ha hecho siempre, buscando hacer acuerdos por debajo de la mesa entre los grupos parlamentarios. Así han llegado las ministras, los ministros de la Corte, magistradas, magistrados, los jueces. Ya se habló aquí del 100% de las juezas y jueces de este país, el 67% tiene relación familiar entre ellos mismos. El 85.4, no recuerdo bien la cifra, de magistradas y magistrados tienen relaciones familiares. Prefieren ese tipo de procedimiento donde sigan siendo los mismos que no le han dado justicia al pueblo. Al contrario, lo que han hecho es hasta sacar delincuentes de la cárcel. Y eso es lo que no queremos. Queremos algo totalmente distinto. Hace rato revisaba lo que el senador Joel Padilla presentó siendo diputado federal, 2005, 2006, no recuerdo. El PT, en la persona de Joel Padilla, presentó una propuesta precisamente para que se eligiera por voto popular a las ministras y ministros de la Corte. No es un asunto que nos estemos sacando de la mano. Ya ha habido muchas propuestas. Concluya respuesta. Si alguien se echa un clavado a lo que han presentado compañeras y compañeros de Morena, del Verde, quizás encontrarán lo mismo que nosotros encontramos ya en el Partido del Trabajo. Una forma, una ruta para que podamos garantizar justicia, que es lo que demanda la población. Y por eso estamos en esa decisión. Foros, dicen, es una farsa. Ya les vino aquí a decir el responsable de los foros, el diputado Robledo, Juan Ramírez Robledo, que no hay farsa. Concluye. Que esperamos encontrar algunas cosas positivas, pero que no vamos a renunciar a la facultad que se tienen las legisladoras y los legisladores de nuestro movimiento a tomar las decisiones apegadas al proyecto de nación que en 100 compromisos básicos presentó Claudia Sheinbaum y que tienen que ver con construir el segundo piso de la Cuarta Transformación. Así será, reitero, en septiembre, les duela donde les duela. Pues al pueblo de México le hablo esta tarde para volverles a decir lo que les he dicho muchas veces. La oposición miente. ¿Y por qué mienten? Porque no tienen un proyecto, no tienen propuesta, carecen de rumbo, como si no nos hubiera quedado claro a todas y a todos en este proceso electoral. No tienen nada que ofrecer. Ellos pretendían seguir por el mismo rumbo de siempre. Y ahí los vemos ahorita en sus pleitos intestinos internos, que si Alito, el dictador de Alito si quiere perpetuarse, pero no, Andrés Manuel es el dictador, ¿no? Una serie de tonterías. Ellos están inmersos en eso. Están los foros de discusión en materia de la reforma judicial y efectivamente, como ya han dicho mis compañeros, no presentan una sola propuesta. Todo es no, 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 crítica, crítica, crítica. Vienen a mentir aquí, a decir que ahora ya no sabemos si van a querer poner abogados de jueces o no, o si va a ser el requisito o no, si no hay requisitos, cuando claramente la iniciativa que cualquier mexicano o mexicana puede leer, porque es un documento público que está en la página de la Cámara de Diputados. Ahí dice que los requisitos seguirán siendo los que son y además que se van a determinar, como lo ha hecho siempre el Senado, como hicimos hace rato que votamos por la idoneidad o no de magistrados agrarios.
y que el Senado pueda decir si son idóneos o no. Y entonces, una vez que se dice que son idóneos, el pueblo votará por el que mejor le parezca. La diferencia fundamental que hay es quién los elige. Los elige el Senado en una serie de encuentros allí de vamos a ver, jálale para acá, para mi grupo parlamentario, no el mío, te doy uno, yo me quedo con otro, o que elige el pueblo de México. Esa es la diferencia fundamental. Y por supuesto que no estén de acuerdo, porque miren, la Cuarta Transformación, cuando inició en 2018, encontramos un estado putrefacto, estaba mucho peor de lo que pensábamos que estaba. Y se ha hecho un gran trabajo en el Poder Ejecutivo y en el Legislativo, porque aquí se cocían muchas habas, Hemos hecho un gran trabajo en el Poder Ejecutivo y en el Legislativo, pero el Poder Judicial permanece en el mismito estado de putrefacción que estaba en el 2018. En el mismo estado de putrefacción. Se les propuso: refórmense, ustedes mismos hagan su reforma judicial, y no hicieron nada, siguieron igual en sus prebendas, en sus amarres, en sus acuerdos en lo oscurito. Y luego hay quienes vienen a esta tribuna a decir que ahora que la impunidad y la falta de denuncia es culpa del presidente, como todo lo que ellos dicen, todo es culpa del presidente. ¿Sabes por qué dicen eso? Pues porque no han ido a escuchar realmente al pueblo de México, que el pueblo de México no presenta una denuncia por temor a represalias, que el pueblo de México no presenta una denuncia porque saben que no pasará nada. No han ido a escuchar a ese pueblo de México que tiene a familiares presos porque son chivos expiatorios de alguien más y que no tienen quien los defienda porque no tienen dinero para pagar. A ese pueblo nadie lo ha escuchado, ese pueblo que está harto, agraviado por ese poder judicial putrefacto. Nadie lo ha ido a escuchar de la oposición. Nosotros sí hemos escuchado muchas veces. Y por eso tenemos que profundizar en la reforma del Estado mexicano para que el Poder Judicial pueda ahora sanearse como hemos estado trabajando en el saneamiento de los otros poderes. Entonces, bueno, este pueblo decidió ejercer su derecho mediante el proceso democrático que se ha establecido en este país. El voto nos ha otorgado mayoría calificada a nuestra coalición. Pero ahora nos quieren regatear eso los de la oposición, al pueblo y a nosotros. Pero fíjense, como dice por ahí alguien, les hemos ganado con sus reglas. Con sus reglas les ganamos. La Constitución habla de partidos políticos y ahora quieren torcer la Constitución y que se haga una interpretación para que la interpretación cambie las palabras de partidos políticos a coalición. Porque déjenme decirles, pueblo de México, que existía efectivamente un artículo en el que decía que a las coaliciones se les otorgaba, que no pudieran tener sobre representación las coaliciones. Pero ¿qué creen? Que el PRIAN en el 2008 derogó ese artículo, lo derogó. Ellos, los del PRIAN, lo derogaron, el de las coaliciones, que ahora quieren que saquen de la manga los magistrados electorales. Entonces, yo no sé, seguirán diciendo misa, seguirán tirándose al piso y seguirán gritando, que es lo único que hacen, porque no argumentan. Pero el pueblo de México ya no les cree. Que primero que nada quiero hacer 3 apreciaciones muy puntuales y con todo el respeto que ustedes sí me merecen como bancada. Yo, al referirme a cada uno de ustedes, no puedo generalizar las expresiones entre unos y otros, pero sí puedo diferenciar lo que el diputado Robles específicamente expone en tribuna. Y no me parece correcto decir, entre albures, señas y faltas de respeto, que el doctor Noroña me va a dar, acompañado específicamente, que me va a mandar con el doctor Noroña para que me dé mi medicina. Eso, en el estricto lenguaje de las y los mexicanos, sí es una vulgaridad. Y lamento mucho que la palabra nacada o naca le genere una ofensa cuando la Real Academia específicamente lo define como
una falta de respeto, como un inculto o ignorante o como alguien al final del día que falta al respeto a otro. Si ustedes le ponen un sentido denostativo, clasista o no, pues habría que corregir justamente a la Real Academia que lo define como tal. Entonces yo a título personal no le permito que ni a su servidora, pero ni a ninguna mujer de este país se refiera con esas faltas de respeto desde esta tribuna, haciendo referencia a que alguien, especialmente algún caballero, nos tenga que dar nuestra medicina a nosotros las mujeres, porque no nos merecemos ninguna falta de respeto, ninguna de las mujeres que estamos aquí, ni ninguna de las mexicanas, por el simple hecho de pensar diferente. Entonces, es particularmente denostar a una compañera que es su par y que no tiene por qué faltarme al respeto de la manera en que lo hace. Como segundo punto, quiero dejar puntualizado en que la reforma en este caso judicial no es nueva ni en su momento la están presentando apenas el día de hoy. Es la segunda ronda de foros que se realiza y en la primera ronda de foros que se realizaron, en el Partido Acción Nacional, y no nada más nosotros, sino los expertos, dijimos de manera puntual de qué manera creeríamos o nos gustaría construir el dictamen con el cual podríamos construir algo en consenso. Yo celebro, aplaudo la apertura que refleja el compañero el día de hoy y sin duda, no tenga la menor duda de que tendrá no solamente una propuesta, sino muchas propuestas del Partido Acción Nacional para poder enriquecer el dictamen y poder dar la batalla no solamente en dichos, sino también en hechos y en documentos. Así que celebro su apertura. Y como tercer punto, sí quiero hacer una puntualización entre lo que entre dichos y hechos se da en cuanto a la interpretación de la reforma electoral. Hace unos momentos yo escuché con mucha puntualidad en donde el pueblo votará de manera específica por los perfiles, pero en ningún momento dieron a conocer lo que a la letra dice el dictamen y que en su momento hemos de proponer que se modifique, es que las propuestas que vendrán del legislativo, tanto de Cámara de Diputados como de senadores, serían solamente en caso de unanimidad. Y dicho, por lo cual la Real Academia dice unanimidad, tendríamos que salir todos y cada uno de nosotros en consenso como tal, que entonces se tendría que votar como tal. Entonces, la interpretación de lo que se dice en el dictamen a lo que realmente se expone aquí, pues obviamente hay un nicho enorme de diferencias que estaremos construyendo gracias a la disposición que ustedes muestran y que en el dictamen, a la hora de la votación, veremos una verdadera disposición si realmente se le modifica o no se le modifica al dictamen original. Yo creo que todos y cada uno de los presentes coincidimos en que el Poder Judicial necesita reformas. En eso definitivamente todos y cada uno de nosotros coincidimos. Lo que me encantaría es que busquemos desde el lado del expertise los cómo y que más allá de discursos, más allá de lo que se pueda decir y entender e interpretar a la ciudadanía y confusión de dictamen, lo que quede a la letra en estricto derecho como tal se va a interpretar a la hora de ejecutar, realmente sea una reforma que verdaderamente le dé certeza a los ciudadanos en la impartición de justicia, que a título personal considero que no es el dictamen que está sobre la mesa y que en su momento observaremos y que la sobrerepresentación, que a título personal sí creo que está sobre representado y se está pidiendo más de lo que realmente la ciudadanía les conferió, en su momento veremos en la votación estricta quién está del lado de los mexicanos y de la impartición de justicia y quién solamente en levantar la mano a lo que el presidente les ordena.